Soy Mary Díaz. Buenos días. Soy Mary Díaz de la Cámara Chileno-Mexicana. Le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión arrancamos con una actividad con Alessandria Abogados. En este año 2022 tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera actividad con Alessandria Abogados en enero, y ahora terminamos este 2022 con esta actividad, por lo que nos da mucho gusto. En esta ocasión vamos a hablar de prevención del delito en Chile. Como ustedes saben, estamos inmersos en una economía global y pues tenemos muchos negocios internacionales, y parte de estos negocios internacionales también han visto oportunidades, pues bandas delictuales, y quisimos abordar esta temática con Santiago Ortúzar, socio de Alessandria Abogados, y con Luis Fuentes, quienes nos van a ilustrar de pues qué alertas y cómo debemos estar preparados para enfrentar y no caer en este tipo de malos negocios, ¿no? Que a veces uno por generar una gestión positiva de negocios puede caer sin desearlo en estas redes. Así que presento a don Santiago Ortúzar, socio de Abogados, que es nuestro anfitrión principal. Santiago, te cedo la palabra. Santiago. Puede ser que esté un poquito sin señal. Luis, ¿te parece partir hasta que Santiago recupere la señal? Ahí salió y creo que va a entrar de nuevo. Sí, lo que pasa es que Santiago dio la presentación. Básicamente lo que tratamos de hacer para hacerlo un poco más dinámico es que vamos a hacer una presentación no muy larga. Vamos a tratar de explicar y comentar algunos casos recientes, algunos no tan recientes como el de SQM y Corpesca, y también algunos comentarios a propósito de la formalización de la red vial por lado de activos, que es una formalización que se tuvo conocimiento hace muy poco tiempo, la semana pasada. Solamente hago la distinción desde ya y la claridad que los dos primeros casos, Corpesca y SQM, están terminados, y en el caso de la red vial es un caso que recién implica una formalización que, para los que no son abogados, simplemente es una comunicación de cargo, ¿eh? No hay una sentencia todavía ni nada por el estilo. No sé si Santiago ya estará de vuelta, sobre todo porque él tiene la presentación. No, todavía no, pero si quieres la puedo proyectar yo, dame un minuto. Proyectaron nomás, Pablo, y yo parto el tiro. Ya, un segundo. Pero el caso de la red vial, que es el que se va a formalizar, que se va a formalizar la compañía y se le va a formalizar por el delito de lavado de activos, básicamente los hechos son súper sencillos. Es una compraventa entre privados, entre empresas, de una serie de inmuebles, donde se pacta el pago del precio en cuotas, y la última cuota, que corresponde a 1.700 millones de pesos, la compradora lo que encarga a su abogado de confianza y el que había participado en la operación es que realice el pago vía vale vista. ¿Qué ocurre? Estos son los hechos que se han conocido en la prensa. Nosotros no participamos en el caso de ninguna forma, simplemente estamos recogiendo lo que apareció tanto en la tercera como en el diario financiero. ¿Qué ocurre con este saldo de precio? Se emite un vale vista tipo, por ejemplo, cuando uno vende su departamento, el vale vista típico endosable en blanco. Y el abogado, en conjunto con un tercero, lo que hacen es concurren en la red vial y abren una cuenta de inversiones y realizan una serie de gestiones y de instrumentos para efectos de poder liquidar este dinero. Esos son los hechos concretos. Y lo que se le imputa a la red vial hasta ahora es el delito de lavado de activos por no verificar el origen de fondos, ¿ya? En eso está. La investigación va a ser formalizada por la Fiscalía. La red vial hasta ahora lo que ha dicho en la prensa es que ellos cumplieron con su labor, tanto que cuentan con un modelo de prevención del delito y que a su vez cumplieron con su labor, que lo abolía la OAF, también la Unidad de Análisis Financiero chilena, de cotejar el origen de esos fondos. Por cierto que la Fiscalía no está de acuerdo con esa teoría del caso y por eso mismo formaliza.
al igual que los casos que vamos a comentar más adelante, que es el caso de Corpesca y el caso de SQM, estamos hablando de compañías, primero que todo, que son compañías importantes. En segundo lugar, son todas compañías que contaban con modelo de prevención del delito. Paula, me parece que hay gente que está en la sala de espera, por si acaso se les puede permitir el ingreso. En segundo lugar, son compañías que contaban con modelo de prevención del delito. En el caso de SQM, además, era un modelo de prevención del delito que está certificado por un tercero. Recordemos además que SQM transa en bolsa en Estados Unidos, por tanto le son aplicables no solamente la legislación chilena de prevención del delito que data del año 2009, sino también FCPA, por ejemplo, en Estados Unidos. Y a medida que les vamos comentando más o menos la estructura del sistema chileno, no me gustaría que perdieran de vista los casos que les estoy comentando, porque en todos los casos se repiten los parámetros que les acabo de indicar. Compañías grandes, con modelos de prevención del delito vigentes, algunos certificados, y modelos que testeaban el sistema judicial chileno no salieron bien y tuvieron falencia. No sé si es posible partir con la presentación ahora. Sí, ya está Santiago, lo recuperamos y lo voy a compartir ahora. Bueno, básicamente, ¿qué es un modelo de prevención del delito? Si uno tuviera que explicarlo en términos muy sencillos, los abogados generalmente tendemos a decir que es un conjunto de herramientas o un conjunto de instrumentos a fin de crear una cultura corporativa de cumplimiento o bien a fin de evitar la comisión del delito. Probablemente si yo le hiciera la misma pregunta a un encargado de prevención del delito no abogado, lo que me va a decir que es un instrumento de gestión, básicamente. ¿Y un instrumento qué tipo de gestión? De gestión de riesgo. ¿Ya? Desde ya aquí hay que hacer un levantamiento y hay que ser muy honesto. La existencia de modelos de prevención del delito no va a evitar nunca que los delitos probablemente ocurran, sino lo que va a permitir es mejorar tanto la identificación de aquellos riesgos que pueden afectar a una compañía, como también frente a la comisión de un eventual delito o que una compañía se vea envuelta en un caso, bien, cómo gestionar ese riesgo y cómo gestionarlo tanto desde el punto de vista legal, judicial, como también desde el punto de vista reputacional. ¿Ya? ¿A quién se va a aplicar? Yo creo que esto es importante, disculpe, se me cayó el computador, ni siquiera la conexión a internet. Este tema es muy importante porque hay muchas personas que creen que los sistemas de prevención de delitos evitan que se cometan delitos, y eso no es así, en el fondo, porque no hay control absoluto acá. Es imposible que exista control absoluto, y por ende también es importante tener claro que es imposible que exista un sistema de prevención de delitos que sea perfecto. Todo es perfeccionable, todo es mejorable. ¿Cuál es el gran tema acá? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, al final del día. ¿Por qué se hacen estos modelos de prevención de delito? Y tiene que ver con el tema que se habla al tiro, Luis, que tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cuál es tu grado de responsabilidad? Si tú no tuviste, y aquí hay varios casos que se han dado en nuestro país, si tú no tuviste un modelo de prevención de delito que sea realmente activo, funcionando, vigente, actualizándose, si no tuviste eso, tu responsabilidad, en el fondo, va a ser mucho mayor que si realmente lo tuviste. Aunque no haya funcionado, si al final del día la legislación no está buscando perfección, lo que está buscando es cuál es la actitud de la empresa en frente a estos delitos, cuál es la actitud de la empresa en el fondo frente a todos estos temas y cómo yo en el fondo me preparo para lo que puede venir. Perdón, Luis, dale más. Sí, y siguiendo con la misma idea, ¿a quién se aplica, básicamente? Aquí hay una expresión norteamericana o creada en el sistema anglosajón que dice que se aplica desde arriba de la compañía y se esparce hacia todos los miembros de la misma, es decir, a los directores, al directorio, a los ejecutivos, trabajadores, e incluso, y esto ha pasado mucho en Chile últimamente, sobre todo a propósito de legislación de la Unidad de Análisis Financiero y las obligaciones que año a año se han impuesto a distintas compañías a terceros. Cuando me refiero a terceros, me refiero a proveedores, a prestadores de servicios, cuando uno le puede exigir determinada información, sobre todo a propósito del origen de fondos, o a propósito de quiénes son los dueños o controladores finales de estas compañías. Todo con el objeto, básicamente, por cierto, de dar cuenta de que no se cometen ilícitos y que las empresas que cuenten con modelos no se vean expuestas a esto. ¿Ya? Por tanto, básicamente... Ahora, es importante, es importante que uno tenga claro que esto, si bien participan todos, siempre tiene que nacer desde arriba. O sea, un poco lo que ponemos aquí. O sea, participan todos los miembros de la sociedad, todos los miembros directivos y trabajadores. Perfecto. Pero siempre tiene que nacer la iniciativa, en el fondo, independiente del involucramiento, que todos tienen que estar involucrados,
pero tiene que nacer desde las altas esferas, en el fondo, desde el directorio o de los ejecutivos más importantes. Y de ahí tienen que frenar para abajo. O sea, y eso es muy importante de que quede claramente establecido para que en el fondo se considere un modelo que realmente sea efectivo. Dale, Luis. Yo iría con la siguiente lámina, Santiago. Yo no estoy controlando, está controlando la Paula. Sí. Si quieres, Paula, comparta con... déjame... Sí, Santiago, ¿puedes compartir tú, por favor? Yo comparto, feliz, encantado. Tú tienes que dejar de compartir. Eso. Yo comparto Disculpa a los acá. asistentes, pero siempre Ya, pasan tengo cosas en los Zoom. Ahí se ve. No, todavía no. Todavía no, entonces ya, espérame, sí, ahí y Ahí sí. ahí. Ahí sí. Perfecto, Súper. perfecto. Pero estábamos acá. Ya, dale, Luis. Sí, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que establece la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Que es una ley bastante corta por lo demás, que se ha ido ampliando el catálogo de delitos, por cierto, sobre todo a partir de la modificación del 2018, que a mi parecer son las que generan un cambio de paradigma y generan, por así decirlo, un refresh para que las compañías efectivamente, ya las que tenían modelos desde antes lo actualicen, o bien las que no tenían, generen o empiecen a crear la cultura corporativa. Lo que establece la ley básicamente que cuando es responsable la persona jurídica por la comisión de un delito en sede penal, acá nos estamos concentrando especialmente en lo que dice la ley en sede penal, cuando sean cometidos en su interés, en su provecho, ya sea por los dueños, controladores o responsables, y a su vez cuando hayan fallado los deberes de dirección y supervisión. Y ahí, por cierto, me remito a lo que acaba de explicar Santiago, es decir, si no hay un compromiso, por ejemplo, del directorio, si no hay un encargado de prevención del delito, que no es solamente que exista un encargado de prevención del delito, sino que además que un encargado que no tenga autonomía o que no tenga los medios necesarios para hacer un monitoreo constante de la matriz de riesgo que exista, es poco probable que testeado ese modelo de prevención del delito en sede penal le vaya bien, por así decirlo. Corpesca. Corpesca es un caso donde la persona jurídica fue sancionada penalmente, existiendo un modelo de prevención del delito, existiendo a su vez un encargado de prevención del delito, y lo que se dijo y lo que dice el fallo ejecutoriado es que ese encargado de prevención del delito no tenía autonomía, no realizaba supervigilancia, y por lo demás, quien fue sancionado por cometer los delitos era el gerente general de la compañía, es decir, era el principal ejecutivo. Estos son casos de financiamiento ilegal de la política, no quisiera perder el tiempo en eso porque los casos son Vox Populi, son bastante conocidos, pero sí quiero detenerme y hacer la bajada en lo que tiene que ver con el modelo de prevención del delito. Es decir, evidentemente no hay un cumplimiento de un deber de vigilancia o de dirección por parte de una compañía cuando su principal ejecutivo, existiendo un encargado de prevención del delito por lo demás, es el que está encargado o el que está envuelto en los ilícitos por los cuales la compañía fue sancionada. Y aquí, perdón, déjame interrumpirte un segundo. Aquí es muy importante, en el fondo, no solamente el punto de vista de que el encargado de prevención del delito tenga autonomía, que tenga acceso a los directorios y a los ejecutivos, que tenga acceso directo, que no tenga que pasar por llamémoslo así, un jefe, digamos, y que tenga, en el fondo, recursos destinados a él. Esto es una pregunta que siempre nos preguntan un poco, bueno, dicen, bueno, ¿qué significa que tenga recursos destinados? Bueno, que él tenga, la persona, él o ella, tenga, por ejemplo, tenga una oficina, tenga un email, tenga capacidad de acudir, que las personas de la oficina puedan capacidad de acudir a ellos en privado, que tengan en el fondo un parte del presupuesto destinado a esa función. Y esto es muy importante porque en el fondo lo que menciona Luis del caso Corpesca, una de las cosas que se notó o se comentó es, efectivamente tenían un modelo de prevención, pero era un modelo que estaba guardado en el fondo en la oficina del gerente, la persona que era el encargado, en términos muy chilenos, no lo pescaban, no le ponían ni una atención, no le decían caso, nada, no tenían ni una capacidad de acudir al directorio. Tenía que pasar era un subalterno del gerente, no tenía ningún tipo de presupuesto para hacer entrenamiento, para hacer charlas dentro de la empresa, nada. O sea, en el fondo era una persona que, la verdad,
el fondo no cumplía ningún rol. Y eso es importante, en el fondo, que la persona asignada y que exista un ítem también presupuestario asignado, que no tiene que ser mucho, pero suficiente para que pueda cumplir su rol. Y lo otro que nos han preguntado, tomando el comentario de Santiago, también es las mallas societarias o las estructuras corporativas de las compañías, incluso compañías que tienen estructura o que se dedican a lo mismo, pueden ser muy diversas. Entonces, muchas veces cuando nos preguntan, bueno, pero ¿dónde ubico en la malla societaria el encargado de prevención del delito? Y lo que constantemente hemos contestado nosotros es que más que la ubicación misma, si está bajo el gerente general o bajo el gerente de operaciones o el controller, es que tenga línea directa con el directorio. Eso es algo que nosotros nos preocupamos, que cuando hacemos modelos de cumplimiento o cuando hacemos política o cuando empezamos a establecer las matrices de riesgo, que sí, eso sí exista. O sea, que el encargado de prevención del delito, además de tener autonomía y presupuesto, tenga línea directa con el directorio, ya sea con un director, ya sea con el presidente del directorio, que participe con cierta frecuencia en las sesiones mismas también. Es decir, que existen reportes y que, por cierto, que esa información que se comparta quede constancia también en esas actas de directorio, porque todo esto, testeado un modelo de prevención de delitos frente a un caso penal o incluso frente a una investigación ante la unidad de análisis financiero o ante otro regulador como puede ser la Fiscalía Nacional Económica, por cierto que va a poner en un mucho mejor pie a la compañía enfrentada a un procedimiento ya sea administrativo o penal. Y esto va de la mano, por cierto, con la creación de la cultura de cumplimiento. Es decir, aquí no queremos, o al menos lo que hemos visto hasta ahora con los casos de SQM o con los casos de Corpesca, que no queremos lo que se ha denominado los modelos de papel. Lo que aquí se trata es de crear culturas de cumplimiento. Cuando hablamos de un encargado de prevención del delito, al principio era una designación más bien nominal, estoy hablando del año 2009, del año 2010. Poco a poco las compañías de distinta envergadura, por cierto, han empezado a establecer o a otorgarle nuevas funciones a los encargados de prevención del delito. Unas funciones de difusión, de creación de cultura. Ahí también tiene que haber por parte del encargado de prevención del delito un conocimiento propio de la compañía. Vuelve a lo que señalé anteriormente. Muchas veces compañías similares pueden tener culturas de cumplimiento muy distintas. O sea, no es lo mismo que una compañía tenga una rotación del 30-40% de trabajadores a una compañía donde los trabajadores, por tanto, no rotan tanto. Probablemente en una compañía donde hay una alta rotación de trabajadores, el encargado de prevención del delito, sobre todo al inicio, o al ingreso de nuevos trabajadores, va a tener un trabajo, un énfasis más fuerte en crear o asociar a esos nuevos trabajadores a la cultura de cumplimiento de la compañía y a las buenas prácticas, por cierto. Y si puedo interrumpir un segundo aquí, esto no sé si lo dijiste al comienzo, pero tiene que ver también con que la legislación cada vez le carga mayor responsabilidad en el fondo, los altos directrices de la empresa, ya sea directorios, ejecutivos, etcétera, etcétera. Y obviamente al director de cumplimiento, en el fondo. Cada vez para los que somos un poquito más viejos, esta idea de que el directorio o el director o el gerente podría decir, mira, yo lo sabía, yo simplemente no sabía y por ende me eximo de toda responsabilidad, eso está desapareciendo. Hoy en día tú tienes el deber de saber, tú tienes el deber de investigar. Tú no puedes decir, mira, a mí me contaron. Tú tienes el deber o la obligación de meterte, preguntar, consultar con el fondo del director con el director del delito, o sea, crear una cultura, tienes el deber de crear una cultura de cumplimiento, tienes el deber de, en el fondo, impregnar a tu empresa con esta cultura, que todos sepan lo que hablábamos un poquito antes, todos los miembros sepan de qué se trata, cuáles son los canales de denuncia. Si hay una canal de denuncia o te levantan un tema, no basta con decir, que alguien más lo vea, tú tienes el deber de ver esto. Y este cambio de que no es solamente en Chile, esto es un cambio mundial, de decir, bueno, esto no basta con decir, mira, yo veo los grandes temas de la empresa, las grandes líneas, yo no me meto en temas, no. Tú tienes que meterte en el fondo, tú tienes una obligación de ver de qué es lo que está pasando. No sé si Luis, si mencionaste al comienzo el caso de Larraín Vial. No Era sé lo si que iba a decir, hice un pequeño dale resumen del entonces. caso, pero Dale. ahora hago la precisión y agrego que no solamente va a ser formalizada la compañía, sino que también va a ser formalizado el oficial de cumplimiento. O sea, por cierto que yo no tengo ningún ánimo de estar asustando a la gente en este webinar, yo solamente estoy comentando hechos que son conocidos en la prensa. Pero efectivamente lo que dice Santiago, o sea, hay un interés
o hay una responsabilidad, o sea, no es un cargo de papel hoy día ser oficial de cumplimiento de una compañía mediana o una compañía grande, implica una serie de responsabilidades y de prácticas y de cuidados que se tienen que tomar, tanto a proteger a la compañía, la cultura corporativa, la gestión de riesgos e incluso la propia responsabilidad de la persona natural que está ejerciendo el cargo oficial de cumplimiento. Así es. Y esto se trata en el fondo de buenas prácticas. Y las buenas prácticas también, obviamente hay un tema de reputación detrás, pero también, y que obviamente a todos les interesa, que la empresa tenga una buena reputación, pero también tiene que ver con esto lo que hablamos antes, en el fondo de la obligación de deber ser, en el fondo de, bueno, ¿qué es lo que hice yo como empresa, como encargado de la empresa, qué es lo que hice yo para asegurarme de que en el fondo hubiera un ánimo de cumplimiento o un ánimo de no infringir la ley dentro de mi empresa? Teniendo presente, y perdón que sea repetitivo, pero teniendo presente de que no puedo evitar que todos seamos unos santos, digamos, por eso no va a pasar dentro de mi empresa. No puedo evitar que alguien alguna vez haga algo que sea cuestionable, pero ¿cuál va a ser la responsabilidad de la empresa? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de los gerentes? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de los directrices? Va a depender de, bueno, cuántas buenas prácticas he implementado dentro de la empresa. Dale, Luis. Sí, por ejemplo, el caso de Walmart, que es un caso que nosotros no indicamos hoy día, pero un ejecutivo, que no recuerdo ahora si cuando postuló a Walmart indicó que era o contador o auditor o ingeniero comercial de la Universidad del Paraíso, y a través de una denuncia que llegó al canal de denuncia, la denuncia lo que decía era que esta persona, no me acuerdo si era hombre o mujer, la verdad, nunca había estudiado en la Universidad de Valparaíso la carrera que había indicado. Esto dio inicio a una investigación interna dentro de la compañía. La compañía ofició a la universidad y efectivamente la universidad acreditó que esta persona no había estudiado y que no tenía el título profesional mediante el cual había postulado. Y eso terminó con un despido por incumplimiento grave de las obligaciones. Aquí, por así decirlo, no hubo ni un riesgo penal para la compañía, al menos hasta ese momento, por cierto, pero es que terminó levantando un punto más bien del punto de vista laboral y corporativo de la compañía y con un ajuste, y probablemente, que es lo que siempre ocurre, con una mejora probablemente el proceso de contratación de nuevos ejecutivos de la compañía. Qué bueno ese punto, perdón que me interrumpa, pero bueno ese punto. ¿Qué hubiera pasado, digo yo, en caso de Walmart, si es que no hubieran hecho nada frente a esa denuncia? Y ese contador hubiera firmado, en el fondo, declaraciones contables frente al Servicio de Impuesto Interno, no siendo un contador. Hubiera, en el fondo, hecho contabilidad mal hecha, probablemente, o con seria falla. ¿De quién va a ser la responsabilidad al final? Y lo hago una pregunta teórica, pero en el fondo tiene una respuesta. Al final del día yo soy responsable de haber contratado a esa persona y haber verificado que ese título realmente correspondía, ¿no? Porque para el cargo que necesitaba, efectivamente necesito un contador que sea efectivamente estudiado contabilidad, digamos. Y ahí es donde estamos apuntando aquí, en el fondo que capa un poco esto de comité de ética, de canal, o sea, no de canal de denuncia, pero capa un poco comité de ética. Pero en el fondo tiene que ver con eso, con el sentido de, bueno, si yo contraté a alguien, no me preocupé, no basta con que el gallo me diga, oye, mira, yo estudié en tal lugar, no me preocupé de verificar, yo puedo ser tan responsable como esa persona que me engañó. Vamos a la buena práctica, Luis. Bueno, buenas prácticas, volvemos a lo que hemos venido hablando, o sea, creación de cultura corporativa, que el encargado de prevención del delito haga charlas, que los modelos se vayan actualizando, que por ejemplo, si la compañía va a tener un cambio controlador, va a ampliar su giro, va a modificar su giro, va a recibir divisas, bueno, ¿qué ajustes tengo que hacer a mi plan de cumplimiento? ¿Qué capacitación tengo que darle a mis trabajadores para evitar que no se cometan delitos, o para evitar que la propia empresa no sea víctima de una estafa, por ejemplo, también? ¿Cuántos casos últimamente se han conocido de pago a proveedores ficticios, pago a trabajadores que no forman parte de la compañía, o estados financieros que a veces son rechazados por auditora? Entonces, aquí lo que corresponde, las buenas prácticas, primero que todo van a depender del tipo de giro de la compañía, y segundo van a depender de las características propias mismas de la sociedad. O sea, no va a ser lo mismo una sociedad chilena propiamente tal, que una sociedad de capital extranjero, que ya sea de Estados Unidos, de Colombia o de Europa, que esté invirtiendo en Chile. O sea, y ahí también tiene que ver un poco con qué tipo de reglas se me aplican. A veces no solamente se me van a aplicar la legislación chilena, por distintas
práctica, o por donde pasan los fondos de la compañía, ya sea por compra, por venta, se me puede aplicar legislación tanto europea, norteamericana o de otros países. Y aquí hay uno de los temas que a mí me parece que es más relevante, que tiene que ver con la gestión de riesgo. Y una buena gestión de riesgo, no, yo creo que el instrumento o el insumo esencial a la hora de empezar a crear un modelo de prevención del delito o de empezar a crear buenas prácticas, antes que todo, yo necesito tener una buena matriz de riesgo. Y una buena matriz de riesgo se crea a partir del conocimiento propio del negocio y de las características propias de la compañía. Es decir, ¿a qué me expongo más? Es decir, ¿dónde voy a tener un riesgo? Por ejemplo, si me dedico al arriendo de inmuebles, una compañía que se dedica a rentas mobiliarias, tengo que preocuparme de mi arrendatario, ¿cierto? ¿De qué tipo de cosas me voy a preocupar? Origen de fondos, por ejemplo, circular 57 de la unidad del análisis financiero, que me paguen en la fecha también. Si también un modelo me puede proteger a que mi negocio sea más rentable o que me genere algún grado de protección frente a los incumplimientos. O sea, no son pocos los casos de compañías cayendo en insolvencia en estos días. O sea, el modelo también me puede servir para ese tipo de cosas y para que yo, a través de una buena matriz de riesgo, en la medida que conozca cómo funciona mi compañía o conozca también quiénes son mis clientes o qué riesgo tengo con mis clientes, pueda finalmente evitar o disminuir los riesgos a los cuales me pueda haber expuesto más adelante. Importante tener claro que la matriz de riesgo y en general todo lo que estamos hablando son procesos andantes. O sea, la matriz de riesgo no es algo estático. No es que puede ser que hay ciertos riesgos que se mantengan en el tiempo, pero también hay que estar revisándolo constantemente. Porque, bueno, porque los delitos también van cambiando. O sea, estamos viendo en nuestra legislación que hay un proyecto de ley para incorporar muchísimos más delitos, pero eso es otro tema. Pero que también la forma en medida que yo voy enfrentándome a mis mayores riesgos, quizás van a surgir otros. Entonces, que esto tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes, que todos estos modelos son ongoing, son constantemente tienen que estar revisados. Y es bueno que la matriz de riesgo también sea revisada en el sentido de, mira, quizás un lugar donde yo pensaba que había mucho más riesgo, me doy cuenta que es muy bajo y ok, le pongo color verde, digamos, pero áreas donde antes no pensaba que había tanto riesgo están empezando a surgir. Y esto obviamente tiene que ver también con meterme en mi empresa y hablando, en el fondo encargado del modelo, ir conversando con distintos integrantes de la empresa, distintas áreas de la empresa para poder identificar dónde están esos riesgos y en el fondo qué riesgos van manteniéndose, qué riesgos van aumentando y qué riesgos van disminuyendo, como todo en una empresa que está viva, digamos, que está funcionando. Bueno, los casos los hemos venido comentando hasta ahora. Yo la única distinción que haría, solo para términos de claridad, que la finalización de los casos fue por situaciones distintas. SQM terminó con una suspensión condicional del procedimiento, que implicó el pago de una serie de multas que están descritas en el PPT, pero que asimismo también implicó que la compañía realizara un modelo de prevención del delito en serio, que fuera a su vez, por así decirlo, aprobado por dos profesores de Derecho con el grado de doctor. Es decir, que finalmente SQM hiciera un modelo de prevención del delito de verdad, o sea, no solamente de papel. Por cierto que acá lo relevante o lo llamativo, porque muchas veces con Santiago nos pasa que en realidad cuando nos cuentan casos y toda la sofisticación de la comisión de delito de verdad no tiene límite. O sea, uno se puede sorprender con el tipo de situaciones con las cuales se puede encontrar. Y es que SQM, por lo demás, a esa época, al año 2010 o 2011, era una sociedad que transaba en bolsa en Estados Unidos. Y igual se había enfrentado a una situación como esta. Corpesca, como ya le señalé anteriormente, es el gerente general quien se había envuelto en la situación, quien autorizaba los pagos a parlamentarios. Pero no solamente eso, Corpesca además, yo lo llamaría de día de errores, no sé qué es lo que estaban pensando los ejecutivos en esa época. Primero que todo, no despidió al gerente general, aceptó la renuncia. Además, y esto sirvió todo de insumo para la sentencia penal por el cual la compañía fue condenada. No lo despidió, aceptó la renuncia. Cuando aceptó la renuncia, mandó un correo interno corporativo agradeciendo la gestión del gerente general, o sea, diciendo, agradecemos la gestión de X persona, yo ni siquiera recuerdo el nombre del gerente general, por su labor desempeñada y compromiso en Corpesca por 2 décadas. Entonces, frente a esa situación,
uno, como tercero, con algún grado de experiencia en esta área, dice, bueno, en realidad esta es una compañía que no se está tomando en serio el modelo de prevención del delito, que si su principal ejecutivo realizaba este tipo de práctica, acepta la renuncia y luego lo despide con cuando Messi ganó el Mundial, por así decirlo, bueno, en realidad no se ve muy bien frente a un testeo penal, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver un poco lo que hablábamos antes de que ya no basta que el directorio, en este caso de Corpesca, que el directorio diga, pero es que, ¿sabes qué? Eso era lo que hacía el gerente y yo no sabía y yo me lavo las manos. En el fondo, aquí también tiene que ver con, bueno, pero espere, cuando saltó este tema y se supo que era el gerente, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu actitud frente a todo esto? Y un poco lo que está señalando Luis, la actitud claramente no fue la más indicada. Y se señala esto como diciendo, mira, al final del día, si tú tienes un modelo de prevención, descubres a alguien, salta en el fondo el tema del delito, ¿cuál es tu actitud? Tu actitud es, pero es tan buena persona y ha realizado también sus labores y por ende, ya, que se vaya tranquilo. O tu actitud en el fondo como empresa es decir, mira, esto yo no lo permito, esto en el fondo no debería ocurrir dentro de mi empresa y por ende yo lo voy a sancionar y mi posición como empresa va a ser esta, digamos. Y eso es súper importante también desde el punto de vista de las responsabilidades que se asumen. Dale. Bueno, y esto, por así decirlo, ya empieza a ser como un resumen de lo que hemos venido conversando. Teniendo una buena matriz de riesgo, teniendo un buen modelo de prevención del delito, habiendo realizado capacitaciones y monitoreo constante de identificación de riesgo, ¿cuál le parece el objetivo? Evidentemente, primero que todo, crear una cultura interna de cumplimiento. Creando la cultura interna de cumplimiento, yo, por así decirlo, genero un manto de protección a la compañía y a los propios trabajadores, incluso, que se pueden ver expuestos a situaciones, y frente a la duda pueden o no realizar la conducta que eventualmente puede ser constituida de delito, o bien consultar al encargado de prevención del delito o a la jefatura según corresponda. Y en consecuencia, precaver la comisión de delito y incluso el incumplimiento interno de normas de la compañía, como pueden ser las normas o las sanciones que están establecidas en los reglamentos internos de higiene y seguridad, por cierto, resguardar los derechos de los trabajadores y proteger, por cierto, a la compañía de consecuencias legales y reputacionales. O sea, frente a un caso o en la existencia de un delito, y una pregunta que no hacen mucho, ¿eso quiere decir que la empresa nunca va a ser llamada a declarar o el encargado de prevención del delito no va a tener que declarar en sede penal o ante un regulador? Cuando me refiero a un regulador, Unidad de Análisis Financiero, Fiscalía Nacional Económica, Dirección del Trabajo u otra, probablemente no. O sea, va a tener que ir, va a tener que explicarlo, y en la medida que la compañía cuente con estos insumos que hemos venido conversando en esta presentación, va a estar en un mejor pie tanto el encargado de prevención del delito, el presidente del directorio, el gerente general, como la propia compañía, en un mejor pie para evitar que la sancionen, o en la medida que haya habido un incumplimiento evidente, que esa sanción sea lo más baja posible. Y por eso dejo decir esto en el fondo, red flags, o sea, cuáles son las cosas que hay que estar atentos. Falta capacitación. Y en el fondo capacitación constante. No basta con que haya una capacitación. Cuando implementé el modelo hace 5 años atrás y nunca más le hablé del tema a los miembros de la empresa. No, yo tengo que estar constantemente, una vez al año, ojalá, una vez cada tanto periodo, volviendo a recordar ciertos temas o introduciendo nuevos temas, pero que la gente sienta que haya capacitación. De hecho, una de las cosas que le preguntaron en Corpesca, en el fondo, a los empleados, ¿usted sabe, en el fondo, usted le han capacitado alguna vez, le han explicado? No. ¿Usted sabe quién es el...? No, no sabían nada. Los trabajadores no tenían idea, en el fondo, y eso tiene que ver con capacitación. ¿Qué tiene que ver también con la actualización de modelos? O sea, también los modelos son cosas vivas, cosas que están funcionando. En uno de los casos que tiene que ver con libre competencia, de los llamados de los pollos de los supermercados, en el fondo que hubo cierta colusión entre los supermercados para efectos de los pollos. De los 4 supermercados acusados, solo uno pudo eximirse o reducir su responsabilidad porque los 4 tenían modelos, pero solo uno era un modelo vivo que estaba constantemente siendo actualizado, revisado, implementado, capacitado. Los demás eran carpetas escondidas en la oficina del gerente. Falta de designación de un encargado de prevención, y con esto también vamos a los temas que hablábamos antes, o sea, capacitarlo, darle recursos, darle los medios, darle el acceso. O sea, no basta con decir, mira, Santiago Ortúzar va a ser el encargado de delito, ya es que se las arregle. No, ya, ok, es fantástico. Santiago Ortúzar es el encargado de delito, ya. ¿Qué acceso tiene el directorio? ¿Qué acceso tienen los gerentes? ¿Qué acceso tiene la empresa, los trabajadores, los miembros de la empresa a él? ¿Cuál es la confidencialidad de ese acceso?
Muy importante también, ¿dónde puedo yo realizar reuniones en privado sin que esté toda la empresa atento a lo que yo diga? ¿Cuáles son mis recursos tengo para, volver al primer punto, capacitar, para actualizar el modelo? Y todo esto tiene que ver con el último punto, que es en el fondo el modelo de papel. O sea, en el fondo, que este modelo sea realmente algo activo, que esté funcionando y no sea simplemente una carpeta llena de papeles, muy bonito, tic por todos lados, digamos, pero que nada, dentro de la empresa no significa nada. Es como si fuera, no sé, una novela, digamos, del siglo pasado, ahí guardado. Tiene el mismo estatus. Dale, Luis. Es que yo creo que por ahí estamos, para efectos de respetar el tiempo, Santiago, porque lo que viene ahora es la bajada que tú hiciste al tiro, o sea, de la falta de Ya. capacitación, de no actualizar el modelo, de la falta de designación del encargado de prevención del delito, no contar con un modelo de papel. Yo solo quisiera hacer todo énfasis a propósito del no actualizar el modelo de prevención del delito. Los modelos no simplemente se actualizan porque se modificó la ley o porque como lo que ocurrió en Chile, o porque se amplía el catálogo de delitos. También se pueden modificar por cambio en los giros de las compañías, por cambio en los controles de la compañía, por otro tipo de circunstancias. Los encargados de prevención del delito, por ejemplo, a propósito de Corpesca, o sea, tienen que ser encargados no nominales, o sea, que efectivamente monitoreen, identifiquen riesgos, realicen las funciones O para sea, las cuales fueron contratados. autónomo, porque en el caso de Autónomos. Corpesca, en el fondo dependía del gerente y tenía que pedirle permiso al gerente. O sea, imagínate, es como si yo tengo que pedir permiso al mismo que estaba cometiendo la infracción en el fondo. Oye, mira, quiero hacer esto. Y obviamente yo digo, no, pues, si no quiero que lo hagas. Entonces, esa autonomía, esa capacidad un poco dentro de lo que hablábamos antes, dentro de del origrama de la empresa. Yo siempre he pensado que el encargado de delito en el fondo es una línea transversal, en el fondo que tiene acceso a todo, que probablemente tiene su jefe y no tiene su jefe, pero tiene que tener ese acceso transversal tanto hacia él como desde él. Sí, yo creo que por ahí estamos. Lo del modelo de papel ya lo indicamos, Ya ¿cierto? lo indicamos, no actualizar el modelo. Esto es importante, ojo, en el fondo la gente dice, pero es que, a ver, pasan dos cosas cuando uno un poco enfrenta a estos modelos. Cuando primero implementa el modelo o se acerca a alguien para implementar un modelo, la primera reacción es, pero es que esto lo hacemos. En el fondo, esto lo hacemos y hay ciertos controles, hay mucha reticencia dentro de las empresas, que es natural, digamos, a la implementación de un modelo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ok, perfecto, si es lo que estás haciendo, perfecto, ni un problema, pero démosle una cierta formalidad. Acuérdense, los modelos son temas formales, los abogados somos formales, la ley es formal, requiere una cierta formalidad. No basta con decir la costumbre es, no. Necesitamos un modelo donde estén los procesos, donde estén descritos, donde estén las funciones descritas. Entonces, es importante, en el fondo, es el primer programa, que si que ustedes tienen medios en el fondo, de medios prácticos o sistemas que ya están funcionando, ok, démosle la formalidad a lo que usted ya tiene. Y lo más probable, y lo que siempre descubrimos, que no es tan así como se cree que es. Y el segundo es la actualización del modelo, que pero es que lo hicimos recién hace 1 año, 2 años, en el fondo, y no ha cambiado nada. No, siempre hay que actualizarlo. O sea, parte del modelo, aunque al final el resultado sea el mismo, pero parte del modelo es, oye, yo revisé en el fondo, me preocupé, revisé los procesos, revisé el matriz de riesgo, revisé todo, y ya, mis resultados son 99% coincidentes con lo que hice el año pasado. Perfecto, ni un problema. Pero el tema del modelo es justamente esta actualización, que es muy importante también. La falta, bueno, esto es lo que hablábamos recién, la falta de encargados en el fondo de la asignación de prevención, y estamos repitiendo un poco, y perdone, pero sé que exista, que tenga en el fondo recursos, que tenga acceso, que tenga en el fondo acceso, muy importante, el acceso es un camino de 2 vías. O sea, yo como encargado de prevención de delito tengo acceso a las autoridades más altas de la empresa, y las personas, los miembros de la empresa, tengan acceso directo a mí. Y aquí también es un tema muy importante, el tema de la confidencialidad, y en el fondo de que las personas, los miembros integrantes, sientan en el fondo que tienen esa confianza, esa capacidad de plantearme un tema, una denuncia, y que en el fondo la confidencialidad de lo que están planteando se va a resguardar, que yo como encargado voy a hacer la investigación de acuerdo a los protocolos,
y en el fondo, saltará el tema si es que efectivamente puedo comprobar. Si quieres vamos, no sé si hay preguntas, a ver, en el chat, aquí hay una pregunta. Si quieres agarramos la pregunta al tiro. ¿Qué hacemos con nuestros proveedores? Muchas formas toman outsourcing. Luis, si quieres tomar esa pregunta. ¿Cómo nos suben otros proveedores? Muchas empresas toman outsourcing. Claro, o sea, muchas veces lo que uno hace con los proveedores, sobre todo, es exigir, ya sea exigir la información en la medida que yo como empresa esté obligado a pedir la información. Eso va a depender muchas veces de las circulares de la unidad de análisis financiero. O bien incluir cláusulas de los contratos de buenas prácticas, es decir, que la empresa cuenta con un, la empresa o el tercero, el outsourcing, cuenta con un modelo de prevención del delito, que ese modelo de prevención del delito está certificado, uno solicitar esa información antes de suscribir el contrato o que forme parte de la negociación previa a la suscripción del contrato. Probablemente la situación va a ser mucho más difícil cuando son proveedores spot y no son proveedores que presten servicio por largo tiempo. Pero son los resguardos mínimos que uno debería exigir hoy día y que se exigen, por cierto, al menos la inclusión de cláusulas en los contratos con proveedores. Sí, yo te gustaría agregar que hay que distinguir, bueno, lo que es lo obvio, pero hay que distinguir entre proveedores y clientes. En caso de los proveedores, a ver, yo no me puedo meter en el compliance de mis proveedores, digamos, pero sí, como dice Luis, puedo exigir en los contratos de los proveedores ciertas declaraciones de parte de ellos que ellos están cumpliendo con, en el fondo, modelos de cumplimiento, que cumplen con la ley, que cumplen con, en el fondo, las exigencias legales. Ahora, qué buen punto que hizo Luis ahí, dijo, bueno, ¿qué pasa si el proveedor es un proveedor constante? Bueno, yo conozco a mi proveedor, yo sé quién es en el mercado, o esto es un señor XX que la verdad es que nadie lo conoce, llevo muchos años trabajando con él, no tengo tanta claridad de quiénes son los dueños de ese proveedor, quién es el controlador de ese proveedor. También aquí hay un tema de responsabilidad, de decir, bueno, está bien, mi proveedor es alguien institucional, que entrega lo mismo a varios de mis competidores en el mercado y es muy conocido, y yo sé, y de hecho tiene un programa de cumplimiento, y tiene en el fondo gobierno corporativo, y en el fondo yo conozco los dueños, conozco el gerente, conozco su estructura, o es alguien que la verdad es que no me queda tan claro, entrega un excelente, es muy buen proveedor, pero no me queda tan claro quién es exactamente y cuáles son sus fondos y dónde en el fondo provienen su financiamiento. Y aquí hay un tema en el fondo importante, tanto para los proveedores como los clientes, bueno, conozca a sus proveedores, conozca a sus clientes. O sea, quiénes son, Luis lo mencionó antes, quiénes son, de dónde sacan su financiamiento, de dónde en el fondo son empresas institucionales, son empresas multinacionales, conocerlos un poco más, digamos, porque lo que mencionábamos antes, bueno, ya no me basta con decir, ah, no, pues si es proveedor, si yo quise. No, si es un proveedor con quien yo tengo una relación, una larga relación, yo le estoy entregando dinero hace mucho tiempo, y después se descubre que es un lavado de dinero de narcotráfico, me van a saltar preguntas. O sea, va a haber un cierto grado de responsabilidad de, bueno, ¿usted cómo no se preocupó de este proveedor que en el fondo era evidentemente una empresa vacía y que está en el fondo blanqueando dinero? ¿Hay más preguntas, Luis? Sí, La delegación... dice, la delegación de funciones del encargado de prevención de delito a un tercero dentro de la empresa como parte de su equipo, ¿cumple el mismo efecto de su deber de supervisión? O sea, yo partiría con algo antes. Empresas más grandes o a mayor envergadura, por ejemplo, bancos, no tienen un encargado de prevención del delito, por lo general son una suerte de gerencia o de departamento dentro de las compañías. Dentro de esos departamentos hay un encargado, hay un comité de ética a veces, hay distintas estructuras, estos son trajes a la medida, va a depender mucho de la compañía. En principio, a la pregunta que hace Valentina, yo diría que sí, pero también efectivamente el encargado puede delegar funciones, pero en la medida que esas funciones sean debidamente fiscalizadas, se dé cuenta el directorio y se cumple con todo, por así decirlo, con toda la escala que hemos venido conversando. O sea, no es que el encargado delegue esas funciones y después se olvide, o sea, las va a delegar y en la medida que las delegue y que existe algún procedimiento, algún protocolo de delegación, o sea, una delegación específica, un caso spot, pero si hay un control posterior y se reporta también al directorio, yo en principio no lo consideraría una mala práctica o una práctica de incumplimiento del deber de supervisión. Además, yo quiero agregar que hay empresas que no tienen encargado de prevención de delito interna, sino que es alguien externo. De hecho, nosotros en Alessandria entregamos ese servicio a varios clientes, en el fondo, de que son empresas más chicas, medianas, startups que están desarrollando, dicen que no tengo suficientes recursos para contratar a alguien que esté todo el día, entonces ¿puedo delegar esto externamente, tesorizar el encargado de prevención de delito? Sí, se puede.
Siempre y cuando, como dice Luis, en el fondo, que tengamos claro, en el fondo, el acceso a esa persona, a las distintas instituciones, el acceso de las personas dentro de la empresa a esa persona externa, en el fondo, etcétera, etcétera. O sea, que se cumpla con todo este marco, en el fondo, de proceso, de procedimiento que hemos explicado, pero que puede ser interno o externo, y en ese mismo sentido se puede ser alguien interno que delegue ciertas funciones a externos, sí, también se puede hacer, pero teniendo mucho cuidado con el fondo, con que se cumplen con todo lo que hemos, las previsiones de procedimiento que hemos hablado. Luis, Sí, dice Amelia. la pregunta de Amelia, ¿cómo se valora en un contrato entre socios comerciales el que una parte se obligue con el modelo de prevención de la otra parte? Muchas veces no lo aceptan y no se acuerda la cláusula o cada una declara que tiene lo suyo. Bueno, a Santiago y a mí, más de alguna vez nos ha pasado que las compañías llegan a pedirnos que le hagamos un modelo de prevención del delito porque se lo están exigiendo para poder firmar un contrato más grande. O sea, Sí, esto pasa mucho en empresas que están trabajando hoy en día con Estados Unidos, con Europa, con empresas de Europa, y en el fondo, en el checklist, decir, ok, perfecto, yo quiero trabajar contigo, ya, ¿tienes modelo de prevención de delito? ¿Tienes encargado de prevención? ¿Tienes? Y ponen cara de, no tengo nada de esto. Perdón, Luis, te interrumpí, pero... Sí, pero es que la respuesta es esa, o sea, es un tema comercial muchas veces, o sea, si el tercero o tu eventual socio te lo va a exigir y tú no quieres y no forma parte del checklist, o el negocio se te va a caer, o bien, si hacen el negocio igual y uno tiene modelo y el otro no tiene modelo, tú aceptas el modelo de un tercero que no sabe si está certificado, o por mucho que lo aceptes, no conoces cuál es la práctica corporativa interna de la compañía. Yo creo que la compañía que está aceptando ese modelo, el tercero, está asumiendo un riesgo que a priori me parece innecesario y súper riesgoso. O sea. Ahora, yo no sé si la pregunta va para allá, estoy de acuerdo contigo. No sé si la pregunta va porque la pregunta es, en el fondo, ¿se obligue con el modelo de la otra parte? Yo no me obligo con el modelo de la otra parte. Yo lo que me obligo es, o yo lo que puedo exigir a la otra parte es, ¿tú tienes modelo? Tú, Luis Fuente, con quien yo voy a contratar, o tú, Amelia González, con quien voy a contratar. ¿Tú tienes modelo? Tú, declárame, cuénteme que lo tienes y por último muéstrame un poquito que tienes. Pero yo no me comprometo con los resultados de tu modelo, si está funcionando o no, porque yo soy una persona distinta. Lo que nosotros hemos visto es que se exige que la empresa tenga modelo, que tengan encargado de presentar quién es, cuáles son los canales, y es un checklist, en el fondo un formulario y decir sí, y en el fondo y colocarlo, mayor grado, menor grado de detalle, depende de la relación comercial entre las empresas, digamos. Pero yo no me puedo comprometer con el modelo de un tercero, porque obviamente no tengo ningún control sobre ese modelo. Entonces yo no puedo decir, mira, yo me hago responsable del modelo que tiene Luis Fuente, ¿no? Eso, no sé si para allá hay la pregunta. No, cada uno tiene que declarar en el fondo su modelo y cada uno tiene que en el fondo hacerse cargo de su modelo, y en la relación que tenemos entre nosotros, bueno, ahí me preocupo de la matriz de riesgo, de lo que tú me estás entregando a mí y lo que yo te estoy entregando a ti, pero yo no me hago responsable del tuyo, porque es tuyo, Sí, se entiende, ¿no? sí, ahí Amelia hizo una bajada, como más bien a someterse, y es lo que, claro, lo que dice Santiago, o sea, Sí, no. no. O sea, O tú no te sea, das... si tú puedes hacer, si tú quieres hacerlo, puedes hacer, pero me parecería una locura. Es como si yo dijera dentro de Alessandri, yo me hago cargo, yo soy responsable de las conductas de Luis Fuente, dentro y fuera de la oficina. Yo no me hago cargo de Luis, es una persona responsable. Yo me puedo hacer cargo de que, en el fondo, del trabajo que él hace, si me lo muestra a mí, de la conducta que él hace entre la empresa, pero yo no me hago cargo de él, si es una persona individual, tercera, o yo me hago cargo de, no sé, de alguien, de un abogado de otro estudio con quien yo trabajo, yo no me hago cargo de esa persona. Claro, a veces lo que te pueden solicitar es que Amelia, que es una cosa distinta y más bien intermedia, que tú declaras conocer el modelo de la otra empresa y que tuviste acceso a ese modelo. Pero de eso no se nace una obligación propiamente tal. O sea, Claro, justamente, eso simplemente para certificar que existe el modelo en el fondo, como hablamos antes, pero eso no se hace cargo. Sí. ¿Hay más preguntas para Sí, hacer de con el Oscar Flores, tiempo? para respetar el tiempo, para empresas que transan en bolsa y su exposición, con esas buenas prácticas que puedan compartir respecto al modelo de aplicación de prevención del Yo creo delito. que los que hemos hablado, lo que pasa es que en el caso de las bolsas son obligatorias y hay mucho más, porque en el caso de las bolsas en Chile están sujetos al CMF, a la Comisión de Mercado Financiera, entonces tiene varias bajadas en el fondo propias del mundo financiero, el mundo del fondo de mercado de valores,
Pero un poco es lo mismo que estamos hablando hoy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el caso de las sociedades anónimas abiertas, que son las transadas en la bolsa, hay obligatoriedad. O sea, no, yo no puedo concebir hoy en día, no sé si estás de acuerdo, Luis, de que una empresa que esté en la bolsa no tenga un modelo preventivo que esté funcionando hoy, digamos, porque hace unos años atrás puede ser que esté funcionando, que tenga un encargado de prevención de delito, que es un tema que se levante frente al directorio X cantidad de tiempo. O sea, si eso no está así, me sorprendería muchísimo, digamos. Ahora, podría Claro, ser, y la Comisión para el Mercado Financiero, perdón que te interrumpa, Santiago, además tiene normativa específica a propósito de gobiernos corporativos también y buenas prácticas. O sea, está la Sí. norma general, la 385, que recuerdo ahora, dependiendo también del rubro, puede intervenir alguna otra superintendencia también que establezca normas. Nosotros, por lo general, en compañías más grandes, no solo que transan en bolsa, pero más grandes, también hay otro tipo de políticas de regalo, de viajes, de ética. O sea, en realidad termina siendo un modelo mucho más grande, producto también de la práctica de la compañía y la envergadura de la compañía y el tipo de negocios que realiza. O sea, a veces no es solamente un modelo de prevención del delito, o a veces hay compañías que nos piden que le hagamos un modelo de prevención del delito propiamente tal asociado a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un modelo distinto para la unidad de análisis financiero, políticas de buen comportamiento interno, de regalo y probablemente ético también, he visto que nos hacen separarlo. O sea, va a depender mucho de la cultura corporativa interna que quiera la compañía, a lo que quiera llegar, o muchas veces fiscalizaciones que en principio parecieron mucho más soft, generan una reacción en las empresas de querer ir más allá del mínimo legal para efectos de estar mejor protegidos para adelante. Sí, y esto es un punto que quizás podríamos tocar aquí, que hay varias industrias que tienen reguladores específicos. Por ejemplo, nombramos a la Comisión Mercado Financiero, pero también está en el caso de los casinos, tienen un regulador específico, una superintendencia. En el caso de la salud, también tienen reguladores distintos. En el caso de las AFPs, digamos, cuánto duran, no sé, pero también tienen reguladores distintos. Entonces, hay varias, por ejemplo, hay todo un tema medioambiental que puede ser que sea aplicable o no sea aplicable. Ley de pesca, que también tiene en el fondo conductas delictivas. Entonces, también es importante que tengan claro que en el fondo hay, cuando uno habla de modelo de prevención de delitos, en el fondo hay muchos delitos, no todos necesariamente van a ser aplicables a tu industria particular de tu empresa. Y es muy importante que tú identifiques cuáles son. Y también volvemos un poco al tema que hablábamos antes de tus proveedores. Quizás tus proveedores van a estar sujetos a, en el fondo, a ciertas conductas que tú no eres, y bueno, tú puedes exigirle una vez más que, o pedirle una declaración que él está cumpliendo. Entonces, un poco va de nuevo a conocer bien, en el fondo, cuáles son las normas que te están regulando, porque hay normas de carácter general. Hemos hablado de anticorrupción, antiterrorismo, en el fondo política de regalos, política de relación con las autoridades públicas. Esos son, hay varias más, digamos. Esos son términos generales, pero hay algunas que son más específicas o rubros muy específicos y que puede ser que no te toquen nunca, como puede ser que sean justamente las que más importan para ti. Entonces, en ese sentido es muy importante, como hablábamos un poco antes, los modelos tienen que ser ajustados a las empresas y ajustados un poco a las conductas de cada uno. No sé si hay más preguntas. Oye, súper interesante las preguntas, muchas gracias. Sí. Yo creo que estamos. Pues muchas gracias. Lo importante es que todas las empresas comencemos haciendo un análisis y armemos nuestra matriz, ¿no? De riesgos. ¿Dónde están los riesgos en nuestra gestión de negocios para crear esa matriz y poder, pues, cumplir con este modelo de prevención, ¿no? Del delito? Entonces, tú sabes que, Mary, nuestra experiencia también es que cuando uno se mete con las empresas y empieza a trabajar con ellos, estos modelos y estas matrices, que salten también muy buenas prácticas y costumbres dentro de los procesos. De repente se crean instancias de conversación entre distintos miembros de la empresa, distintas secciones, que muchas veces no tienen esa instancia de conversación, no tienen ese momento para sentarse y decir, oye, mira, ¿sabes qué? La forma en que tú entregas esto como cliente interno, a mí me... Entonces,
algunas veces escapa el tema mismo del modelo de prevención del delito y entramos en procesos, en el fondo, dentro de la empresa que también ayudan mucho a la empresa, ayudan mucho a la reputación. Entonces también no hay que pensar solamente en, cuando uno piensa en estos modelos, estos procesos de, bueno, solamente me voy a preocupar de, no, estos realmente ayudan y hemos visto muchas empresas que le han ayudado mucho, en el fondo, a autodescubrirse, uno podría decir, que es casi una psicología de empresa, mejorar sus procesos y obviamente también buscar evitar, como tú bien dices, o crear matrices de riesgo, evitar los riesgos y prevenir un poco en tema de riesgo. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Por favor, gracias a ustedes y bueno, están nuestros emails ahí, lo pueden encontrar si no en la página de Alessandria, así que estamos encantados de poder ayudarlos en lo que necesitan. Y consultar, o sea, contestar sus preguntas. Muchas gracias por participar y aprovechamos de desearles muchas felicidades en estos días, estas fiestas, feliz Navidad y Año Nuevo y todo lo mejor para un 2023 sin ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de prevención del delito. Genial. Muchísimas gracias, Santiago Ortúzar y Luis Fuentes de Alessandria Abogados. Estuvo excelente, me ilustró bastante. Y en realidad los casos que presentan igual nos ayudan a ejemplificar cuán importante es, ¿no? No queremos salir en la prensa próximamente, así que hay que Así es. No es Así menor es, eso. no es menor. Y bueno, mira, por ejemplo, hablemos que podría ser un tema, en el fondo de la Polar, que hoy en día están por esta supuesta falsificación de productos, que no está claro si son falsos o no, pero el daño reputacional es bestial. Y si realmente se comprueban que eran productos falsos, bueno, aquí hay un tema, en el fondo de, ¿era conocimiento del directorio que los productos eran falsos? ¿O alguien los engañó? El encargado de las compras. Entonces, usted ve en el fondo de repente el daño reputacional. Yo creo que la Polar de esta difícilmente va a poder salvar. El daño reputacional, más allá de las multas y la condena, es bestial y puede ser mucho peor que en el fondo al final del día una multa o alguna condena menor. Perfecto. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos por participar de este webinar. Y nos vemos próximamente. Tengan una feliz Navidad y lo mejor para este 2023. Así es, muchas felicidades. Que esté muy bien. Bye bye. Gracias.